y ahora venimos a la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos con lo que hemos aprendido? ¿Qué haremos con este conocimiento que está ardiendo en el corazón? Me vine pensando en esta pregunta desde hace unas semanas. Y un día leyendo en la segunda carta de Corintios encontré un pasaje como si fuese la respuesta del apóstol Pablo a cualquier alumno que quisiera saber ¿y ahora qué? Yo les invito a que me acompañen en una pequeña lectura de una porción de 2 de Corintios 10, 13 al 16. Pablo nos escribe a nosotros con estas palabras. Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiese estado entre nosotros, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos lo primero en llevarles el Evangelio de Jesucristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplía grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones. Siempre me cuesta conversar con un público sin algo en la mano, así que tengo dos objetos en la mano hoy que nos ayuden a entender la palabra de Pablo, porque en este texto tenemos dos objetos que se ven diariamente en la vida cotidiana. Una de las palabras que está escondida ahí en el idioma original es la palabra caña. Es un palito, es una vara. Fue un instrumento de medida, una forma en la cual, por ejemplo, como acabamos de ver los Juegos Olímpicos, se medía el salto de un atleta por, no hoy en día, pero en los tiempos pasados a través de una vara. ¿Cuánto saltó el atleta? Y con un instrumento así se podía ver la distancia. La caña, o este cañón, es lo que dice el texto original, está en este texto. Y esto tiene importancia en cuanto ahora que. La otra palabra que está aquí es la palabra, gracias, la palabra metro, metrón, una regla, un metro, un instrumento de medida también, y ambas palabras están aquí y nos ayudan a entender a cualquier alumno. Y ahora, vamos a ver 3 exhortaciones que Pablo nos está dando hoy a nosotros que estamos pensando y de aquí en adelante qué hago. En primer lugar, Pablo dice que Dios ha asignado a cada uno de nosotros un campo de trabajo. La palabra campo es precisamente de donde viene la palabra caña. Hay un campo según la medida de Dios que Dios te ha asignado a ti, que me ha asignado a mí, y una de las primeras tareas que tenemos es averiguar cuál es el campo hacia donde Dios me está enviando. Muchos de ustedes ya están trabajando en un campo de acción, pero Dios nos ha llamado a encontrar el campo de acción, la caña, la medida, este lugar donde Dios quiere que estemos trabajando. Cuando yo estaba ya recién graduado, Dios me asignó a un campo bastante pequeño, y era un campo de una parroquia de unas 3,000 personas. Empecé trabajando en el campo pensando que el campo era
de lo mejor, de lo máximo, y después de sacar la cuenta me di cuenta que había más de 50 iglesias cristianas en un campo de 13,000 personas. O sea, saca la cuenta. Había una iglesia por cada 200 personas. Y me estaba frustrando, pero Dios me tenía ahí 6 años trabajando en este campo. Porque Dios asigna a cada quien un campo. Hay que serle fiel a Dios en su campo, hasta que Él te mueve de un campo a otro campo. Pero después de los 6 años y los finales de los años empezamos a sentir la inquietud por Venezuela. Y de ese campo en el exterior Dios estaba ya inquietando. Llegamos a Venezuela en los 80 y encontramos a un campo bastante más amplio. Me acuerdo muy bien la conversación con el pastor Samuel Olsen. En ese entonces, cuando la iglesia de las Acacias era una de las únicas iglesias con influencia en la ciudad de Caracas, nos informó cuando le preguntamos una noche, explíquenos la necesidad aquí en Caracas para poder predicar la palabra de Dios. Y nos habló así: mire mi hermano, me decía, aquí en Caracas, y Caracas en ese entonces tenía apenas 4 millones de personas, muy pocas iglesias. La iglesia de las Acacias, que tenía 2,000 miembros, en ese entonces nos decía así: si tuviésemos 2,000 iglesias de nuestro tamaño en Caracas, ni siquiera alcanzaríamos la mitad de la capital de Venezuela. Fíjense cómo Caracas ha crecido de los 80, casi el doble de lo que era en los tiempos anteriores. Dios nos ha asignado un campo a cada uno según su medida. Serle fiel a Dios en el campo. Anoche celebramos la apertura. Bueno, ya llevando para los 2 años de una pequeña obra que está aquí en el sector en Guatire, en uno de los sectores de Guatire que se llama La Rosa, y en este sector, otra parcela de La Rosa, una urbanización donde hay 3,000 casas, creciendo 30 personas que estaban reunidos en la parcela, en el campo que Dios le está asignando. 1% de este sector alcanzado. Yo quiero animarte, hermano y hermana, a buscar el campo, la parcela, el lugar donde Dios está esperándote si no está trabajando en el campo todavía. Cuán triste es encontrar en un viaje terrenos o parcelas sin dueño, sin nadie que le esté trabajando, descuidado, abandonado. Y hermano, hay campos por todo lado que están ya faltando uno que le cuide, uno que le interesa, uno que se entrega a mejorar este campo que Dios nos ha asignado. Dios, según su medida, y la palabra medida es de donde viene el metro, según su medida nos ha asignado un campo. Él sabe cuáles son las habilidades tuyas, la capacidad, tus talentos, hasta dónde llega. Y una vez que identifiquemos el campo, sabemos cuáles son los límites, qué es lo que hago y qué es lo que no hago, porque ya tengo mi campo de trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo de que encontremos y busquemos este campo de acción de trabajo? Amén. Esta es la primera exhortación en cuanto a qué hago con estos conocimientos. La segunda exhortación también viene a nosotros y nos ayuda a entender de aquí en adelante qué hago, porque Pablo dice: esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplía grandemente. Ahora bien, ¿qué pasó con la caña? Me la llevó Julio.
Celedonio me decía, oye David, la caña para medir cuán larga es la prédica. Yo le dije, bueno, no va a ser muy larga porque estoy ya bastante caliente debajo de esta capa, así que esto es cortica. Pero la caña no solamente mide el campo de trabajo, pero es un reto para que sea amplificado el campo donde estamos trabajando. O sea que no basta que alcancemos este campo, sino que sea engrandecido de gran manera. La palabra que Pablo usa ahí es una palabra bien común y corriente hoy en día, es la palabra mega. Que crezca en una forma mega. La palabra en griego actualmente es la palabra mega luno. Hacerle crecer en gran manera el campo de trabajo de cada uno. Nosotros entendemos la palabra mega. Megáfono es un aparato que toma la voz de uno y lo amplifica a millón. Megáfono. Megabyte. Si estás trabajando en un mundo de computación, tú entiendes que la palabra megabyte viene de mega, ¿cómo es la otra palabra? Que era la medida en la memoria de una computadora mínimo, pero ahora con el megabyte esto se amplica a millón. Megahertz. Megahertio de sonido. Es un hertio de sonido amplificado a millón. Pablo está diciendo que nuestros campos de trabajo que no se queden del mismo tamaño, sino que se crezcan, se amplíen grandemente con mega crecimiento, con un discipulado mega, con un evangelismo mega, con una explosión. Y esto es el reto para nosotros hoy en día, pero no para solamente diciendo que sea engrandecido, sino que se crezcan, según Pablo, según vaya creciendo su fe. Según vaya creciendo su fe. ¿Cuántos han crecido en conocimiento en los últimos 2 años? Amén. El conocimiento, la parte académica es importante, pero paralelamente con el crecimiento académico es el crecimiento de la fe. ¿Saben la razón por la cual que Dios nos ha dado en la iglesia la gran comisión? Es para hacerle crecer la iglesia, para hacerle madurar. No tanto de que sea de números, sino que cuando participamos en la gran comisión, nosotros vamos creciendo también. Es la forma en la cual que la iglesia crece. Según la fe, el crecimiento de su fe, que su campo de acción se amplíe grandemente. Y cuando uno está engrandeciendo, ensanchando su campo de acción, cuenta con esto, el crecimiento de su fe. Yo me acuerdo muy bien un día cuando entré en este galpón, cuando todavía no estábamos alquilándolo, sino que estábamos alquilando uno de los locales al lado, la iglesia todavía bastante chiquita. Entré aquí con la dueña y habíamos tenido un brote de agua, una filtración de agua que era tan horrible que había agua, río de agua que estaban ya saliendo por los vidrios ahí por delante en la mañana desde la noche anterior, y la dueña venía a demostrarnos el local. Y enseguida empezamos a limpiar, a recoger, a secar el local, montando ventiladores por todos lados y pensando que todo ya se había secado ahí en el local y ella no iba a encontrar ninguna evidencia. Cuando dimos la vuelta y entramos en el galpón, de repente ella se fijó en la pared aquí y dijo: ¿y David? ¿Qué es esta mancha de agua aquí de este lado del galpón? En
En este momento la fe crece, hermanos. Las oraciones saltan al cielo. Y tuvimos que inventar, según la operación de Dios en el momento, y Dios nos dio la palabra para explicar lo que había pasado, y seguimos adelante y pronto ya estamos alquilando el galpón. Cuando los dueños vienen y te dicen, de aquí en adelante no se puede reunir en este lugar, la fe crece. Cuando hay dificultades entre los hermanos y a ti te toca resolver y poner paz en la iglesia, la fe crece. Cuando Satanás anda buscando a dónde meterse, o cuando le tiene agarrado a alguno de los miembros, y tú como líder, tú como el responsable, orando por ellos, tu fe crece. Así que la segunda exhortación, que no solamente descubramos el campo de acción asignado por Dios, sino que ahora, según vaya creciendo la fe, que el campo de acción se amplíe grandemente, con mega crecimiento. Y ahora la tercera exhortación. Vamos cerrando aquí. ¿Qué dice el texto? Dice que vaya creciendo para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, más allá de sus regiones. Y así que la palabra de Dios vino, y aquí en Venezuela, a través de la misión, un pequeño campo de acción se abrió en Colina de Bellomonte en los 80. De ahí se brincó a Altamira, de Altamira a La Dolorita, de La Dolorita hasta Guatire, La Guaira. Campos de acción abriéndose en el bosque. Después en Cuba, Guatire, aquí en Casarapa, de aquí a San Josecito, San Cristóbal, en el delta de Cupita. Hoy en día los campos siguen abriéndose conforme el patrón de Pablo, porque el deseo, el anhelo de Pablo es que establezcamos los campos de acción con el fin de que una vez que estén creciendo en un crecimiento mega, para poder predicar el Evangelio más allá. Y ahí es donde estamos ya enfocándonos en la visión 2020 de 120 iglesias fundadas de este año para el año 2020 dentro y fuera de Venezuela. Dentro y fuera de Venezuela. Ustedes los alumnos forman parte de la respuesta de muchas oraciones que el pueblo de Dios está levantando para que se cumpla la visión de Dios. Porque no solamente en Venezuela hay campos abandonados, campos sin dueños, campos que han sido descuidados y que urgentemente necesitan a alguien que le interese, que se preocupe por lo que está pasando en su campo. En el exterior también hay lugares, en España, Tenerife, Medio Oriente, en la China, en la India, Bután, Francia, estos lugares. El día viernes de la semana pasada estaba sentado en una reunión de alumnos internacionales, y en esta reunión habían algunos asiáticos, y en la universidad donde estamos haciendo el estudio, de repente en el devocional estamos leyéndole, porque el nivel de inglés de los alumnos todavía no es de lo máximo, pero leyéndole de un devocional la vida, o sea, la persona de Jesús encontrada en las historias de la Biblia. Un pequeño devocional para los niños. Y comenzamos hace 2 semanas desde el jardín donde Adán y Eva pecaron y fueron apartados, separados, expulsados del jardín.
y viendo la tristeza en el corazón por la separación del hombre de su Dios, el amor de Dios, la historia decía el fin. Por lo menos de lo que se veía de los ojos humanos. Pero volteando la página decía, pero Dios siguió amando al ser humano, buscándole, porque Dios ama al ser humano. Y terminamos el segundo capítulo. Y cuando cerramos el librito, bajé la cabeza y vi en la parte de atrás que el libro fue imprimido en la China. Y una vez más me fijé en los alumnos y dándome cuenta que muchos de los alumnos eran alumnos asiáticos, yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes vienen de la China? Y 4 de los alumnos levantaron la mano. Y uno de los 4 era un profesor de una de las universidades más prestigioso en Beijing. Bajó la cabeza de nuevo y viendo el libro, y viendo el arte, lo bello, el mensaje tan precioso, después de un momento contemplando el contenido de este libro, rompió el silencio y nos decía, ¿cómo es posible que un libro con un mensaje tan bello, tan precioso, se hace en mi país? Pero nosotros nunca lo hemos visto. Hay campos clamando por obreros aquí mismo, aquí en las afueras. Y Pablo nos dice, Dios nos ha asignado campos a cada uno según su medida. Hay una medida precisa por tus dones, tus talentos. Sigan buscando, sigan sirviendo en este campo. Y que no solamente sacie la necesidad de este campo, sino como dice Pablo, que se amplíen grandemente según vaya creciendo su fe. Y con el fin de que podamos predicar el Evangelio más allá de estas regiones donde estamos trabajando hoy día. Amén. Estamos dispuestos. Adelante.